Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar una nueva semana. Ya esta es la penúltima semana antes de los exámenes, los exámenes parciales. Entonces, nos queda por terminar este capítulo del proceso de admisión y también el capítulo correspondiente a combustibles y las propiedades de los combustibles que tienen mayor incidencia sobre los parámetros del motor. Eso lo vamos a hacer, bueno, posiblemente el día viernes y la próxima semana también. Pero adicionalmente voy a hacer seminarios, ¿no?, los días sábados. Un seminario con respecto a problemas del sistema de admisión, este sábado, y el próximo sábado otro seminario con respecto a combustibles, reacciones químicas y cómo influyen estas propiedades sobre los parámetros de funcionamiento del motor. Es decir, estas clases los sábados lo voy a hacer de 3 a 5. No es imprescindible que estén presentes si es que tienen algún cruce de horarios, ¿no? De todas maneras, estos seminarios los voy a colgar en el Google Drive y ustedes lo van a tener a disposición. Por supuesto, es mejor si es que ustedes están presentes para que puedan preguntar o hacer repreguntas, ¿no? De repente, si es que no entendieron alguna respuesta que yo doy. Entonces eso lo voy a nuevamente repetir unos minutos más tarde, cuando hayan mayor cantidad de alumnos que se hayan conectado al aula de Zoom. Bueno, eso es con respecto a las cuestiones previas, ¿no? Antes de la clase. Ahora, sin mayor preámbulo, salvo que ustedes tengan alguna pregunta, vamos a dar inicio ya a la continuación del proceso de admisión. Si tienen alguna pregunta, por favor, podrían hacerla. Si no hay preguntas, entonces de inmediato retomamos la clase. A ver. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ya. Entonces, en la clase pasada, vimos al final de la clase un parámetro que permite evaluar con qué eficiencia se realiza el proceso de admisión, ¿no? Y este parámetro ya es un parámetro conocido por ustedes, ya lo han visto en cursos anteriores, por lo menos en termodinámica, que se llama eficiencia volumétrica. En la literatura rusa, ¿no?, la menciono porque el libro Hova es un texto principal del curso, y entonces ahí van a encontrar el término coeficiente de llenado. Estos dos términos son equivalentes, son sinónimos, exactamente iguales. Tienen el mismo significado. Eficiencia volumétrica o coeficiente de llenado es lo mismo, ¿no? La eficiencia volumétrica, como mencionábamos, era un cociente. Y en ese cociente permitía comparar cuánto era el flujo másico real que ingresaba a un motor con respecto a la cantidad teórica. Ese es por definición, ¿no? Flujo másico real, lo que está en el numerador del cociente, con respecto a la cantidad teórica, ¿no? Ahora, si el caudalímetro, que es un instrumento para medir caudales, como su nombre lo indica, se ubica cerca del motor, entonces esa relación másica se convierte en una relación de caudales, puesto que el ρ sub k, la densidad del aire, se va a simplificar. Eso ocurre si es que el caudalímetro se encuentra inmediatamente antes del motor. ¿Ya? Si es que se encuentra, como en este caso que vimos al final, aquí por ejemplo también tenemos un caudalímetro. Este es el caudalímetro. Y el motor está aquí abajo. El motor. Es un motor sobrealimentado. Entonces, en ese caso, la relación, el coeficiente de llenado o eficiencia volumétrica sigue siendo o sigue correspondiendo a la definición que hemos dado.
la relación entre los flujos másicos real con relación al teórico. Pero el caudal va a ser diferente si es que yo al caudalímetro lo pongo, lo instalo, al inicio de la instalación, por donde ingresa el aire atmosférico. Entonces vean ustedes que ese caudal, yo para convertirlo a flujo másico, lo multiplico por ρ sub 0. Y por lo tanto, este ρ sub 0 no se va a poder simplificar con la densidad del aire con que ingresa al motor. Ρ sub K2 es la densidad del aire con que éste ingresa al motor. En este caso concreto, ¿no? Entonces, acá obviamente no voy a poder simplificar las densidades. El caudalímetro nosotros lo instalamos en la ubicación que sea más fácil, ¿no? De ubicar por espacio, por facilidad de instalación. Generalmente es al inicio, por donde ingresa el aire atmosférico. ¿Ya? Ahora, ¿qué caudalímetros se utilizan, no? Hay una variedad muy grande de caudalímetros. Los más sencillos, los más elementales, son los tres que están en la primera fila. Esos tres, ¿no? Que ustedes los han visto en el laboratorio de ingeniería mecánica. El primero es un medidor de placa orificio, un caudalímetro de placa orificio. En este caso, en la tubería nosotros intercolamos una placa que tiene un agujero que está maquinado de acuerdo a ciertos estándares. Estándares que son proporcionados por instituciones como ASME, por ejemplo, ¿no? ASME es una institución de medidas y estándares norteamericano. Entonces, eso se ha generalizado y las dimensiones de ese agujero están normalizadas o estandarizadas de acuerdo a ASME, ¿no? Lo que uno trata de medir acá es la diferencia de presiones que ocurre cuando el flujo pasa por el agujero. Acá en el medio hay un agujero por donde hacemos pasar el flujo que queremos medir. La presencia de ese agujero representa un obstáculo al flujo y eso va a provocar una caída de presiones antes y después de esa placa. Entonces, esa diferencia de presiones la medimos aquí, mediante un manómetro en U, ¿no? Mediante un manómetro en U. Esa diferencia de presiones, vean ustedes, la podemos calcular con esta fórmula de mecánica de fluidos, ¿no? Que es la aceleración de la gravedad por el delta de H, la diferencia de alturas acá en el manómetro, delta de H, por la densidad del fluido manométrico que estamos utilizando. ¿No? Generalmente es agua, puede ser también aceite, glicerina, podría ser alcohol, etc. Generalmente es glicerina o agua, ¿no? Antiguamente se utilizaba mercurio, pero ya como saben ustedes, el mercurio, por lo tóxico que es, está prohibido utilizarlo en termómetros o en manómetros. Ya no se utiliza. Ahora, otro medidor parecido es el medidor de Tobera, que también lo han visto ustedes en el laboratorio de mecánica de fluidos, en el laboratorio de ingeniería mecánica, ¿no? Aquí vean ustedes, es un agujero, pero la entrada de este agujero tiene forma aerodinámica para reducir las pérdidas en la admisión. Cuando sale del agujero, claro, se forman remolinos acá. Ya saben ustedes que la presencia de remolinos es sinónimo inequívoco de pérdidas, ¿no? Pérdidas irreversibles. Y esas pérdidas se van a manifestar en la caída de presión. Cuando el flujo pase de derecha a izquierda, no, de izquierda a derecha, cuando el fluido pase por este agujero, en forma de tobera, se van a producir pérdidas de presión, pérdidas de energía, ¿no? Entonces nosotros podemos medir la presión antes y después mediante un manómetro en U. Nosotros instalamos un manómetro en U, vamos a ver que se produce una caída de presiones, ¿no? Aquí la presión antes al ingreso es mayor, en el punto 1, la presión es mayor,
y a la salida en 2 la presión se ha reducido. Entonces nosotros podemos medir cuánto es la diferencia de alturas. Delta de H. Este delta de H de aquí, ¿no? Y por último, también han visto ustedes un medidor Venturi, un tubo Venturi, ¿no? El tubo Venturi tiene forma más aerodinámica que los anteriores. No solamente es aerodinámica la entrada, en la parte convergente, sino también es aerodinámica la salida, la parte divergente. Eso es para reducir las pérdidas de presión, pérdidas absolutas, irreversibles, ¿no? Por la forma aerodinámica, la presión, que sea una vez que el flujo se acelera en la garganta, se acelera, baja la presión, pero después sale a la zona divergente. Y en la zona divergente, parcialmente la presión se recupera. ¿Ya? No llega al valor inicial, pero hay una recuperación de parte de la energía, ¿no? Entonces, acá también podemos medir la caída de presión que produce el Venturi. Delta H. Y la fórmula para evaluar el caudal corresponde a esta fórmula, ¿no? Que es la fórmula típica para calcular el caudal de un flujo que pasa a través de un orificio. Cualquiera sea el orificio, ¿no? Que sea aerodinámico, no aerodinámico. Es decir, la fórmula general es esa. Es el área del agujero por el coeficiente de descarga. Ese coeficiente de descarga está en función de la forma del conducto por donde pasa el flujo, ¿no? Si es aerodinámico, como es el caso del Venturi, este coeficiente de descarga se acerca a 1. Incluso puede ser mayor que 1. Si el obstáculo, como el primer caso, que es de placa orificio, una placa orificio produce grandes pérdidas de presión, pérdidas irreversibles. Eso se va a traducir en un coeficiente de descarga bajo. Por ejemplo, 0,6, 0,7, ¿no? 0,6, 0,7. Y después hay una raíz cuadrada donde está 2 por delta de P. Delta de P es la caída de presión que produce el obstáculo entre la densidad del fluido, Rho sub 0. Rho sub 0 es la densidad del fluido, del flujo que está pasando acá en la entrada, Rho sub 0. O aquí, ¿no? Rho sub 0. Si es un líquido, bueno, consideramos que el líquido es incompresible y entonces podemos nosotros calcular Rho sub 0 midiéndolo directamente. Si es un gas, la densidad lo obtenemos a partir de la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Está bien? Ahora, hay otros tipos de caudalímetros, ¿no? Por ejemplo, para medir caudales de líquidos, muchas veces en instalaciones industriales se utiliza este instrumento, el rotámetro, ¿no? Que utiliza un flotador. El fluido entra por la parte de abajo con cierta velocidad y eso produce un arrastre de este flotador. El flotador por el arrastre sube, dependiendo del caudal. Si el caudal es alto, sube más. Si el caudal es pequeño, no sube tanto. Y sale por aquí, ¿no? Sale por la parte de arriba. Generalmente estos caudalímetros, estos rotámetros se utilizan para medir caudales de líquidos. Para medir las condiciones meteorológicas, saben ustedes que hay que medir la velocidad del viento. Entonces, para eso se utiliza el anemómetro de turbina. Ese anemómetro de turbina, que es un instrumento que tiene una hélice. Esa hélice está unida a un pequeño dínamo, ¿no? Un dínamo eléctrico. Ese dínamo está conectado a un circuito electrónico para medir cuál es el voltaje que se genera en ese dínamo y convertirlo a una señal digital, ¿no? En el display se mide, se ve en forma digital cuándo es la lectura de la velocidad. Este anemómetro de turbina sirve para medir velocidades. Pero también nosotros lo hemos utilizado eventualmente en algunos
mediciones de caudal de un motor, hemos utilizado este anemómetro poniéndolo dentro de un tubo, ¿no? Esto lo ponemos dentro de un tubo, lo sellamos herméticamente con masilla o con algo que evite que haya entrada de aire por aquí, hay que hermetizarlo, y obligamos a todo el flujo de aire a pasar por las hélices, por las palas de esta hélice, ¿no? Entonces, al pasar ese fluido, va a hacer que la hélice gire. Entonces, también, ¿no?, en forma ingeniosa, se puede adaptar este anemómetro de turbina para la medición de caudales. Ahora, hay otro instrumento, también es un caudalímetro, que es muy interesante, ¿no?, que se llama anemómetro de hilo caliente. Este anemómetro de hilo caliente realmente es parte de un sistema de medición del flujo de aire en los motores con control electrónico. En los motores modernos con control electrónico, todos los parámetros hay que medirlos. Caudal de aire, caudal de combustible, en un automóvil, ¿no? Y esa información medida por estos sensores son enviados a la computadora. La computadora del automóvil los compara con los valores preestablecidos por el fabricante y entonces, en base a comparación, toma una decisión. La computadora toma una decisión digital, ¿no?, electrónica. Entonces, permitiendo, por ejemplo, un mayor o un menor ingreso de combustible. ¿Ya? Si ingresa mucho aire al motor, por ejemplo, entonces esa información le llega a la computadora. La computadora lo compara con el valor que el fabricante puso en su memoria y entonces a ese valor del caudal de aire le corresponde una cantidad de combustible determinado para que la mezcla permanezca más o menos cerca del valor estequiométrico. Y entonces la computadora lo que hace es permitir que se inyecte más combustible al motor. Ya los inyectores de combustible están más tiempo energizados para que se inyecten más cantidad de combustible y de tal forma que la relación aire-combustible no cambie. Bueno, pero lo que quiero explicarles es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo funciona este anemómetro de hilo caliente? Vean ustedes, seguramente que ustedes ya se han dado cuenta que esta parte que está en la parte inferior, esto de acá, es un puente Weston, ¿no? Un puente Weston. El puente Weston, como saben ustedes, está compuesto por 4 resistencias, ¿no? 4 resistencias. Y dentro del puente, dentro de este circuito, de este pequeño circuito, se instala un voltímetro y se instala un amperímetro. Generalmente el puente Weston sirve para calcular, para evaluar cuánto es una resistencia óhmica desconocida, ¿no? Sirve para calcular, para evaluar cuánto vale la resistencia óhmica de una resistencia eléctrica cualquiera. Ya son conocidas 3 resistencias, por ejemplo, 1, 2, 3, y se desconoce la cuarta, que podría ser esta, ¿no? Rx. Entonces se instala un voltímetro y un amperímetro. Y entonces, ¿cuál es la condición para nosotros calcular el valor de Rx? Que el voltímetro marque 0, ¿no es cierto? Que si el puente Weston, en condiciones de equilibrio, el valor del voltímetro, del voltaje que hay entre este punto A y el punto B, debe ser 0. Entonces, el voltímetro B debe marcar 0. Y lo que nosotros medimos en este caso es la corriente, con este amperímetro. Y aquí hay un potenciómetro. ¿Qué cosa es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia variable, ¿no es cierto? Entonces, en este caudalímetro, nosotros tenemos que poner acá, por ejemplo, un ventilador, ¿no? Que jale el aire, lo jale para acá, lo empuje hacia afuera. Lo absorbe de acá y lo bota. Lo que estoy explicando es el principio de funcionamiento de este anemómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto?
que es, por ejemplo, para las condiciones de caudal, un caudal determinado, Q, conocido, ¿ya? Previamente lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? Utilizando un caudalímetro patrón. Previamente tenemos que utilizar un caudalímetro instalado acá, por ejemplo, que lo utilicemos como patrón, caudalímetro patrón. Ahora, esta resistencia que está acá dentro del ducto está compuesto de un pequeño hilo metálico, un hilo de nicrón. Nicrón. El nicrón es un, en base, es un material compuesto por níquel y cromo, que es resistente a las temperaturas. Y a un hilo delgadito por donde pasa la corriente eléctrica. ¿Está bien? Estas resistencias que están en el puente Weston son conocidas. Estas tres son conocidas y son iguales. Las tres resistencias, R1, R2 y R3, son conocidas y son iguales. Entonces, para que este puente Weston esté equilibrado, esta resistencia R también tendría que ser igual a las otras resistencias, a R1, la cual es igual a R2, igual a R3. ¿Está bien? Pero para que sea igual, ¿qué cosa tiene que pasar? Nosotros tenemos que ajustar la corriente, ¿no? Ajustar la corriente para que este hilo se caliente. Ustedes saben que esta resistencia X es función de la temperatura. Y la temperatura a su vez va a depender de la corriente en amperios que pase por ese hilito. ¿No es cierto? Si pasa más corriente, la resistencia va a aumentar. Si pasa menos corriente, la resistencia va a bajar. Esa corriente la regulamos con el potenciómetro. El potenciómetro es un dispositivo eléctrico que nos permite variar la resistencia eléctrica. Ya, que está acá abajo. Este es el potenciómetro. Ya, entonces nosotros vamos moviendo el potenciómetro hasta que el voltímetro me marque 0. Cuando el voltímetro me marca 0, entonces eso es indicativo de que Rx se ha igualado a las resistencias R1 o R2 o R3. ¿Está bien? Pero eso corresponde a un determinado caudal. ¿Qué pasa si el caudal aumenta? Si el caudal aumenta, ¿qué le va a pasar a la temperatura de este hilo que está acá, que es dentro del tubo, atravesado por el aire? Si el caudal de aire es mayor, ¿qué le va a pasar a la temperatura de ese hilo de nicrón? Aumentar. Va a bajar, ¿no es cierto? Se va a enfriar. Se va a enfriar. Y al enfriarse, ¿qué le va a pasar a la resistencia eléctrica? A la resistencia óhmica, Rx. ¿Qué le va a pasar? Si la temperatura baja, porque el caudal ha aumentado, Rx también va a bajar. Y entonces el voltímetro me va a comenzar a marcar. Ya no va a ser 0. Pero yo quiero que vuelva a marcar 0. ¿No es cierto? El puente Weston funciona si es que el voltímetro marca 0. Eso me indica que el puente está en equilibrio eléctrico. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Nuevamente variar el potenciómetro, variar la resistencia eléctrica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aumentar la resistencia o disminuirla? Como yo he observado que el hilo de nicrón se ha enfriado, entonces yo tengo que disminuir la resistencia eléctrica. Bajo la resistencia y el amperaje crece. Va a pasar más corriente por este hilo de nicrón y se va a volver a calentar a la misma temperatura que tenía inicialmente. Y en ese momento la resistencia va a recuperar su valor inicial, R1 o R2 o R3. Porque son iguales, ¿no? R1, R2 y R3 son iguales. Entonces, después yo hago una tabla
¿no? Para cada caudal 1, existe una corriente A1. Para el caudal 2, la corriente eléctrica que me marca el amperímetro va a ser A2. Y para el caudal 3, la corriente es A3. Entonces yo puedo hacer una tabla de correlación entre caudales y amperajes. ¿Ya? Entonces, así voy a poder medir, en función de lo que me marque el amperímetro, cuánto es el caudal de un determinado caudal, de un determinado flujo, mejor dicho, ¿no? Eso, por ejemplo, lo podríamos hacer nosotros en los bancos de pruebas que tenemos en el Instituto de Motores. Esta tecnología que les estoy indicando no es nueva. Sin embargo, no hemos podido modernizar, ¿no?, la instrumentación que hay en los bancos de pruebas. Pudiéndolo hacer, es totalmente elemental. Entonces, yo los invito para, por ejemplo, formar grupos, ¿no?, para estos concursos de ABET, concursos de proyectos de alumnos. Por ejemplo, un medidor de flujo de aire de anemómetro de hilo caliente, para el banco Peter, por ejemplo. Entonces, eso inicialmente nos hará rudimentario el instrumento, ¿no? Pero poco a poco lo podemos mejorar y después lo podemos generalizar para todos los bancos de pruebas. Y de repente, si la suerte nos acompaña, la universidad después podría vender eso a otras universidades. ¿Se entendió? Entonces, busquen esta información del anemómetro de hilo caliente, cuya explicación más o menos sucinta es la que he dado, ¿no? Por supuesto, ustedes pueden investigar más, ¿no?, informarse más sobre este anemómetro, y si les interesa, pueden formar un grupo, por ejemplo, para diseñar, ¿no?, y fabricar un medidor de este tipo, tanto para nuestros bancos y después, en el futuro, de repente, para otras universidades u otras dependencias, otras instituciones que lo requieran. ¿Se ha entendido, jóvenes? Ya. Ahora, no solamente nosotros podemos medir experimentalmente la eficiencia volumétrica. Eso es lo que generalmente se hace. En el campo, en la práctica, en ingeniería, lo que se hace es instalar un caudalímetro y medir el flujo másico real que ingresa por un motor. ¿Está bien? Pero nosotros necesitamos también una fórmula analítica. ¿Y esa fórmula analítica para qué la necesitamos? Para analizar de qué parámetros depende esta eficiencia volumétrica. ¿De qué parámetros depende la eficiencia con que el aire o la mezcla ingresa al motor? ¿Cómo podemos lograr que al motor ingrese más aire o más mezcla, con la finalidad de que se pueda desarrollar más potencia? Eso nosotros lo podemos, digamos, prever a partir de estas ecuaciones teóricas, analíticas. Y eso es lo que voy a pretender en este momento, calcular la eficiencia volumétrica analíticamente. Ya el objetivo va a ser después saber de qué parámetros exactamente depende el flujo de aire o el flujo de mezcla que ingresa al motor. ¿Cómo podemos calcular? A ver, lo que está dibujado acá a la derecha es un diagrama presión-volumen del proceso de intercambio de gases. Ya saben ustedes que el nombre intercambio de gases contempla tanto al proceso de escape como al proceso de admisión. Esos dos procesos en forma conjunta reciben el nombre de proceso de intercambio de gases. Este diagrama es de un motor de aspiración natural, de 4 tiempos. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos evaluar en este diagrama cuánto sería, por ejemplo, la ecuación de estado para el punto A. La ecuación de estado es la ecuación de los gases ideales, ¿no es cierto? Entonces yo puedo aplicar, por ejemplo, la ecuación de estado para este punto A.
El punto A es cuando el pistón, al final de la carrera de admisión, llega al punto muerto inferior. Ya sabemos que en ese punto A todavía no ha concluido el proceso de admisión. El proceso de admisión concluye cuando se cierra la válvula de admisión. Y eso ocurre en el punto 4, ¿no? Aquí ocurre el cierre de la válvula de admisión y finaliza el proceso ese, ¿no? Pero para fines teóricos vamos a considerar convenientemente el punto A. Entonces la ecuación de estado para el punto A sería P sub A por B sub A. Voy a utilizar las kilomoles que hay en A. ¿Cuántas kilomoles han ingresado hasta el punto A? ¿O hay en el punto A? En el punto A hay M1A más MR por la constante universal R por T sub A. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué le he puesto M1A? M1A son las kilomoles de aire fresco que ingresa al motor, o de mezcla también podría ser, ¿no? Aire con gasolina, que ingresan al motor, pero hasta el punto A. En el punto A sabemos que todavía no ha concluido el proceso de admisión. Por eso lo pongo M1A. ¿Está bien? Ahora, pongo una ecuación de estado para el aire que está ingresando a ese cilindro, pero medido a las condiciones de ingreso antes que ingrese al motor, ¿ya? A un solo cilindro. Entonces, la ecuación de estado correspondiente sería igual a P sub K, en el caso genérico, P sub K, por el volumen que ingresa a ese cilindro, a las condiciones de ingreso, B sub K. B sub K, por si acaso, es este volumen, ¿no? El aire que ingresa en un ciclo, en una admisión, a un cilindro. Es el aire que ingresa durante la admisión a un cilindro, en las condiciones de ingreso del motor. No de la instalación, no aquí, no, acá no, sino condiciones de ingreso del motor, cerca del motor. Entonces, a eso le hemos llamado B sub K. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto de aire fresco o de mezcla fresca ingresa al motor? Al motor ingresa M1. M1, la cantidad de mezcla aire-combustible, si es que el motor es de gasolina, por ejemplo, ¿no? Por la constante R por T sub K. Pero nosotros vamos a hacer algunos reemplazos previos. Por ejemplo, nosotros habíamos llegado en la clase final, en la clase anterior, perdón, en la parte final, que la eficiencia volumétrica la podíamos también calcular como el cociente entre B sub K y B sub H. B sub K es la cantidad de aire que ingresa a ese cilindro durante la admisión, durante una admisión, en relación a la cilindrada unitaria B sub H minúscula. Entonces yo puedo poner B sub K en función de B sub H. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer. B sub K es igual a la eficiencia volumétrica por B sub H. ¿Está bien? Y voy a obtener entonces, voy a despejar la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica sería igual, si yo divido miembro a miembro, la ecuación 1, la fórmula 1 con respecto a la fórmula 2, o al revés, entonces voy a obtener lo siguiente. M1 sobre M1A más MR por P sub A sobre P sub K por T sub K sobre T sub A. Y después me va a quedar B sub
A sobre B sub H. Ahora, B sub A sobre B sub H. B sub A sobre B sub H, ya saben ustedes, utilizando el método mnemotécnico, esto de acá es igual a ¿cuánto? A épsilon sobre épsilon menos 1. ¿De dónde sale esta relación, este cociente? Si ustedes recuerdan, la regla mnemotécnica es considerar un cilindro o un pistón en el punto muerto superior, ¿no? Dibujar el punto muerto inferior y entonces establecer las siguientes dimensiones. Para el volumen muerto decimos que es proporcional a 1. El volumen de desplazamiento es proporcional a épsilon menos 1. Y el volumen total es la suma, es épsilon. Entonces de ahí sale que B sub A sobre B sub H es proporcional a épsilon sobre épsilon menos 1. Es igual. ¿Ya? Entonces podemos reemplazarlo acá. ¿Qué más podemos reemplazar? Vamos a utilizar un coeficiente empírico, que lo vamos a definir en este momento. Ese coeficiente empírico es el coeficiente de recarga. Le vamos a llamar phi sub 1. ¿Cuál es el proceso de recarga? El proceso de recarga es el proceso de A hasta el punto 4. Desde el punto A, al final de la carrera de admisión, hasta el punto 4, que es donde se cierra la válvula de admisión. A eso se le llama recarga. En esa recarga sigue ingresando aire porque todavía hay vacío. En este proceso de A a 4 todavía hay vacío. Entonces va a seguir ingresando aire, ¿no es cierto? Entonces, phi sub 1 lo vamos a definir así. M1 más MR sobre M1A más MR. Como M1 es mayor que M1A, ¿no es cierto? Las kilomoles de aire que entran hasta el punto 4 siempre van a ser un poquito mayores que la cantidad de aire que ha ingresado hasta el punto A, porque en la recarga siempre entra una cantidad adicional de aire. En la recarga siempre entra una cantidad adicional. Por eso que M1 siempre va a ser mayor que M1A. Y por lo tanto, este coeficiente de recarga siempre es mayor o igual a 1. En la práctica, phi sub 1 está en el rango de 1,03 hasta 1,10. Es decir, gracias a la recarga, puede ingresar hasta 10% más de aire, manteniendo la válvula abierta. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos todos los reemplazos que hemos indicado, vamos a obtener esta fórmula de acá. La primera fórmula. ¿Ya? La primera fórmula. Y ustedes quiero que lo comprueben, ¿no? Que finalmente la fórmula, haciendo las simplificaciones algebraicas respectivas, la fórmula que vamos a deducir es esta. Ahora, podemos incluso nosotros hacer algunas simplificaciones adicionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Nosotros, si recordamos el cálculo de T sub A, la temperatura al final del proceso de admisión, T sub A, entonces llegamos, ¿recuerdan ustedes a esta fórmula? Y vean ustedes, aquí aparece el producto de T sub A, acá arriba, T sub A por 1 más gamma R. Y nosotros observamos que el producto de T sub A por 1 más gamma R precisamente es este término. Entonces nosotros podríamos reemplazar este denominador por esta fórmula. ¿Está claro? ¿Y a qué conclusiones generales podríamos llegar en cuanto a la eficiencia volumétrica?
¿cuáles serían los factores que influyen, de acuerdo a esta fórmula, en la eficiencia volumétrica? En la eficiencia volumétrica, ¿cuáles serían las conclusiones? Las conclusiones podrían ser, por ejemplo, que cuando aumenta, por ejemplo, el valor de P sub A sobre P sub K, este cociente, P sub A sobre P sub K, ¿qué le pasa a la eficiencia volumétrica? Aumenta. Aumenta. Pero este cociente, P sub A sobre P sub K, a la vez lo podemos poner así. P sub A sería igual a P sub K menos las pérdidas de presión en la admisión. ¿No es cierto? Y si yo lo divido entre P sub K, miembro a miembro, esto me va a quedar igual a 1 menos delta de PA sobre P sub K. Este segundo término, el sustraendo, se le llama pérdidas relativas de presión. ¿Ya? Delta de P sub A sobre P sub K se le llama pérdidas relativas. ¿Relativas a qué? Relativas a la presión de alimentación, P sub K. ¿Está claro? Entonces, si aumentan las pérdidas relativas, obviamente el valor de P sub A sobre P sub K va a disminuir. Y la eficiencia volumétrica correspondientemente también va a bajar. Es lógico que eso ocurra, ¿no es cierto? Si aumentan las pérdidas relativas, es lógico que la eficiencia volumétrica caiga. ¿Y por qué podía aumentar las pérdidas relativas de presión? Las pérdidas relativas de presión podrían incrementarse, por ejemplo, si es que aumentan la cantidad de accesorios que hay en el sistema de admisión. O si, por ejemplo, el filtro de aire se va ensuciando. O si yo modifico el sistema de admisión y le pongo más codos a la tubería por donde ingresa el aire. ¿Está claro? Ahora, no solamente este factor, claro, es el más importante. Las pérdidas relativas de presión es el factor más importante sobre la eficiencia volumétrica, pero no es el único factor. Podemos observar que si, por ejemplo, aumenta delta de T, es decir, el calentamiento que sufre el aire cuando pasa por el sistema de admisión, cuando ingresa por la válvula caliente de admisión, ¿qué le va a pasar a la eficiencia volumétrica? Si es que delta de T aumenta. Vemos que delta de T está en el denominador, ¿no? Voy a poner una tabla, que es una pizarra para que ustedes lo vean. ¿Ya? A ver. La eficiencia volumétrica sería igual a phi sub 1 por epsilon sobre epsilon menos 1 por P sub A sobre P sub K por T sub K sobre T sub A más 1 más gamma R. Pero eso lo puedo poner yo así. T sub K más delta de T más gamma R por T sub R. ¿Ya? Acá por un phi sub R. Ya hemos analizado la influencia de P sub A sobre P sub K. P sub A sobre P sub K es igual a 1 menos las pérdidas relativas de presión. Si las pérdidas relativas de presión aumentan, el cociente P sub A sobre P sub K disminuye. Y si este cociente disminuye, entonces la eficiencia volumétrica baja. ¿Ya? Primer factor. Las pérdidas es el factor más importante. Las pérdidas de presión es el factor más importante. Si las pérdidas de presión aumentan, la eficiencia volumétrica invariablemente va a disminuir.
siempre va a disminuir. Pero no es el único factor. Otro factor es el calentamiento, delta de T. Si nosotros, por ejemplo, ponemos el tubo de admisión cerca del tubo de escape, entonces el calor del tubo de escape se va a irradiar, ¿no? Se va a transmitir al ducto de admisión. ¿Y qué le va a pasar al aire que está ingresando por el tubo de admisión? Se va a calentar. Y al calentarse, ¿qué efecto tendrá eso sobre la eficiencia volumétrica? Es fácil de intuir que si delta de T aumenta, eso va a determinar que la eficiencia volumétrica baje, porque delta de T está en el denominador. En esta fórmula, analíticamente está en el denominador. Si delta de T aumenta, la eficiencia volumétrica va a bajar. Y eso en la práctica siempre ocurre así. Por eso que debemos evitar que el aire se caliente. Ahora, hay otro factor, gamma R. Gamma R también es sinónimo de presencia de gases residuales, ¿no es cierto? Nosotros por definición sabemos que gamma R es igual a MR sobre M1. Si la cantidad de kilomoles de gases residuales por algún motivo aumenta, eso va a provocar que la eficiencia volumétrica baje. Y es razonable que así ocurra, ¿no es cierto? Porque el aumento de MR solamente podía producirse por haber obstruido la salida de los gases quemados durante el escape. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos un silenciador pequeño e inadecuado, eso va a obstruir la evacuación de gases durante el escape. Y si los gases de escape no pueden salir, eso va a redundar, ¿no? Va a influir en la cantidad de aire que ingresa al motor. La cantidad de aire va a disminuir. Y eso va a provocar que la eficiencia volumétrica baje. ¿Está claro? Regresamos a nuestra fórmula. A ver. Pero voy a borrar las anotaciones. Ahora, ustedes habrán visto, es decir, que hay otras fórmulas, hay dos fórmulas adicionales. Esta tercera fórmula, ¿qué cosa es? Es una fórmula analítica para el cálculo de gamma R. ¿Y qué cosa es gamma R? Gamma R es el coeficiente de gases residuales. ¿Cómo lo hemos definido? Como MR sobre M1. ¿Ya? Ahora, MR yo lo puedo poner utilizando la ecuación de los gases ideales. Para el punto R, para este punto. ¿Cómo será la ecuación de los gases ideales? Será igual a P sub R por B sub R. Pero B sub R es igual a B sub C. Pongo B sub C. Sobre la constante universal R sobre T sub R. Ese es MR, según la ecuación de los gases ideales. ¿Cuánto vale M1? M1 valía P sub K por B sub K. Ya saben ustedes qué cosa es B sub K. Sobre la constante R sobre T sub K. Yo B sub K lo puedo reemplazar por la eficiencia volumétrica por B sub H minúscula. Este B sub H. ¿Está bien? Y entonces también sé que va a aparecer el cociente B sub C sobre B sub H, ¿no? Cuando yo reemplace B sub K en función de B sub H, automáticamente va a aparecer el cociente B sub C sobre B sub H. Pero B sub C sobre B sub H es igual a 1 sobre epsilon menos 1. ¿Está bien? Entonces, me va a quedar, si yo simplifico, me va a quedar esto. Cuando yo haga todos estos reemplazos aquí arriba, va a quedar esta ecuación.
lo que he encerrado dentro de ese lazo. Pero vean ustedes, apareció un nuevo coeficiente. Phi sub S. Phi sub S le vamos a llamar coeficiente de barrido. De barrido. O soplado. ¿Qué toma en cuenta ese barrido? En la fase de traslapo, si es que el aire entra a presión, ¿qué cosa le ocurre a los gases residuales? ¿No es cierto que ese aire fresco a presión ayuda a desalojar a los gases quemados? Y eso se ve claramente en los motores sobrealimentados. Durante el traslapo, durante la fase durante la cual las dos válvulas están abiertas a admisión y escape, el aire a presión que entra del compresor ayuda a desalojar, a barrer a los gases quemados. Y entonces, ¿qué cosa le va a pasar a gamma R por efecto del barrido o soplado? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Si es que el barrido es eficiente, ¿qué le va a pasar al coeficiente gamma R? ¿No es cierto que eso va a provocar que gamma R disminuya? ¿No es cierto? Si el barrido es muy eficiente, durante esta fase, el aire fresco que ingresa del compresor ayuda a desalojar a los gases quemados. Entonces, si Phi sub S se reduce, lo que es sinónimo de que mejora el barrido, si Phi sub S disminuye numéricamente, lo que implica de que está mejorando el barrido, esto va a determinar que gamma R se reduzca. ¿No es cierto? Ahora, en los motores de aspiración natural, les he mencionado que no hay barrido prácticamente. Lo que hay es el proceso, el efecto sifón, pero eso no es barrido. A eso se le llama efecto sifón. Entonces, en los motores de aspiración natural, ¿cuánto vale Phi sub S? En los motores de aspiración natural, Phi sub S vale 1. Y en los motores con barrido perfecto, Phi sub S vale 0. ¿Ya? Los alumnos generalmente, es decir, la primera respuesta que dan es lo contrario, ¿no? Los alumnos por inercia contestan que cuando el barrido es perfecto, Phi sub S vale 1. Es lo contrario, ¿no? Si el barrido es perfecto, significa que el aire fresco es capaz de desalojar a todos los gases quemados. Y entonces MR se reduce a 0. Y el coeficiente de gamma R se reduce también a 0. Pero eso en la práctica nunca se logra. Por más bueno que sea el barrido, siempre queda algo de gases residuales. ¿Está bien? Si yo reemplazo este gamma R que he obtenido aquí, lo reemplazo en esta fórmula, acá arriba, entonces obtengo esto, esta segunda ecuación de la eficiencia volumétrica. ¿Está bien? Obtengo esa segunda fórmula. Voy a borrar nuevamente las anotaciones. Esta fórmula de acá es válida para motores de 4 tiempos, solamente. ¿Por qué? Porque yo he considerado esa fórmula de gamma R, ¿no? Es decir, la fórmula de los gases ideales. Esta fórmula de acá, este es solamente para los gases ideales.
no la puedo utilizar en los motores de 2 tiempos. En cambio, la fórmula de arriba es válida para cualquier motor. Cualquier motor. De 4 tiempos o de 2 tiempos. De aspiración natural o sobrealimentado. Si el motor fuese de aspiración natural, entonces considero, en vez de K, el subíndice 0. Si es que el motor fuese de aspiración natural. ¿Ya? En todas las fórmulas. En todas yo consideraría la temperatura y la presión atmosférica, si es que el motor fuese de aspiración natural. Si el motor es sobrealimentado, es la presión a la salida del intercooler, si es que hubiese intercooler, y la temperatura a la salida de este intercooler. Si no hay intercooler, a la salida del compresor. ¿Está bien? Y observo de esta segunda fórmula, ¿qué cosa observo? Por ejemplo, si el barrido mejora, es decir, si phi sub S se reduce, entonces la eficiencia volumétrica aumenta. ¿Es lógico que así sea o no? Si mejora el barrido, ¿mejora la eficiencia volumétrica? La respuesta, obviamente, sí. ¿No es cierto? Si P sub R, la presión de los gases residuales, disminuye, si P sub R disminuye por un mejor barrido o porque el sistema de escape es mejor, con pocas pérdidas, si P sub R disminuye, ¿qué le pasa a la eficiencia volumétrica? Según esta fórmula. ¿No es cierto que aumenta? Si P sub R disminuye, la eficiencia volumétrica aumenta. ¿Es lógico que así sea? Por supuesto, ¿no? Si P sub R disminuye, es porque he facilitado la evacuación de los gases. Y al final quedan pocos gases residuales. Si quedan pocos gases, P sub R baja. Y eso se va a manifestar en una eficiencia volumétrica alta. ¿Está bien? Siempre que yo mejore el escape, si facilito la evacuación de gases, eso siempre va a provocar un aumento de la eficiencia volumétrica. ¿Está bien? Bueno, aquí hay una tabla que quiero que ustedes la analicen, ¿no? Son los valores experimentales de los diversos parámetros de diversos tipos de motor, tanto de gasolina como diésel, de aspiración natural y sobrealimentados. Por ejemplo, podemos observar que la eficiencia volumétrica de los motores diésel, por ejemplo siempre es mayor que la de los motores de gasolina. Siempre. La eficiencia volumétrica es más alta en los motores diésel que en los motores de aspiración, que en los motores de gasolina. ¿Por qué motivo? Por dos razones. Primera razón, porque en el ducto de admisión del motor diésel no hay válvula mariposa, no hay venturi, no hay inyectores. Hay pocos accesorios que obstaculizan poco el ingreso del aire. Obstaculizan poco el ingreso del aire. Primera razón. Segunda razón, los motores diésel son más lentos que los motores de gasolina. Y como son más lentos, las pérdidas de presión disminuyen. Recuerden ustedes que las pérdidas de presión son función del cuadrado de la velocidad. Si la velocidad aumenta, las pérdidas de presión en la admisión y el escape aumentan mucho más. Y esas pérdidas son las causantes de que la eficiencia volumétrica baje. Como los motores de gasolina son más rápidos, el aire ingresa más rápido y se producen más pérdidas.
de presión, tanto en admisión como en el escape. Por eso no es casualidad que los grandes motores diésel marinos son los que tengan la más alta eficiencia, tanto del motor como de la admisión. No se producen muchas pérdidas en admisión, ni en el escape. Y esa es una de las causas por la cual estos motores son muy eficientes. ¿Está claro? Y quiero que ustedes comparen, ya en base a todo lo que he explicado, que vean ustedes los valores experimentales de los diversos parámetros que intervienen en el proceso de admisión. Ahora, antes de ingresar a la segunda parte, por si acaso, vean ustedes, en la fórmula de la eficiencia volumétrica, hemos dicho que es el flujo másico de aire o de mezcla, con respecto a la cantidad teórica. ¿Y la cantidad teórica cuánto era? Era proporcional a la cilindrada total, B sub H. No hay necesidad de decir total, basta con decir cilindrada, ¿no? Después es proporcional a la densidad del aire con que ingresa el motor, voy a ponerle Rho sub K, y proporcional al número de ciclos que se hacen, que realiza el motor por unidad de tiempo. Si yo evalúo el flujo másico en kilogramos por segundo, entonces el número de ciclos será N sobre 120, si el motor es de 4 tiempos. Si el motor fuese de 2 tiempos, sería N sobre 60, si fuera de 2 tiempos. ¿Está bien? Ahora, si el flujo másico yo lo expreso en kilogramos por hora, entonces aquí yo tendría que poner G sub A o G sub M sobre B sub H por Rho sub K por 30N. Si es que G sub A o G sub M estuviesen en kilogramos por hora. El anterior es en kilogramos por segundo. ¿Está bien? Y entonces yo podría calcular cuánto vale G sub A. Para un motor diésel, por ejemplo, sería eta B por B sub H por Rho sub K por 30N. Por ejemplo, 30N. ¿En qué unidades? En kilogramos por hora. Y para un motor de gasolina, esta fórmula también se cumple. ¿Qué significa eso? Que también se cumpla para un motor de gasolina. ¿Qué cosa ocurre con la gasolina? En general con los combustibles líquidos. Es decir, la densidad de un líquido, es decir, de una gasolina, por ejemplo, es 600 veces mayor que la densidad del aire. La densidad de la gasolina o la densidad del alcohol es 600 veces, por lo menos, la densidad del aire. En el caso de que toda la gasolina se vaporizase en el ducto de admisión. ¿Ya? Entonces, acá yo tranquilamente puedo, porque G sub M es igual a G sub A más el G de la gasolina, ¿no? Del combustible, G sub C. Y aquí lo que estoy haciendo es despreciar el volumen que ocupa
el combustible. Estaría despreciando el volumen que ocupa el combustible, si es que yo utilizo gasolinas o alcoholes. Entonces, para gasolina o alcohol, esta fórmula es válida para motores diésel o para motores a gasolina. O alcohol, ¿no? Combustibles líquidos. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo combustibles gaseosos? Por ejemplo, cuando utilizo GNV o GLP. ¿Qué cosa ocurre ahí cuando utilizo GNV o GLP? Es decir, yo tengo que poner que la eficiencia volumétrica sería el caudal de aire más el caudal de combustible sobre el caudal teórico. ¿Cuánto es el caudal teórico? B sub H por 30N. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Por lo siguiente, ¿no? Es decir, por ejemplo, para el GLP o para el GNV, el caudal de combustible con respecto al caudal de aire, más o menos es 1/10. La 10ª parte. ¿Ya? Entonces, no lo puedo despreciar. En el caso de la gasolina, sí lo desprecio porque el volumen que ocupa la gasolina, es decir, en estado vapor, es mucho menos que el volumen que ocupa el aire. Pero si utilizo GNV o GLP, el combustible ocupa un porcentaje alto, relativamente alto. El 10% del aire, ¿no? En cambio, cuando yo comparo la gasolina, es diferente. La gasolina, cuando se convierte en estado vapor, su volumen se reduce completamente con respecto al aire, ¿no? Eso lo voy a explicar un poquito mejor para que se entienda, ¿ya? Lo que quiero que ahorita quede claro es que cuando yo calculo la eficiencia volumétrica en los motores Eche que trabajan con GNV o GLP, tengo que utilizar esta fórmula. No puedo despreciar el caudal de combustible, no lo desprecio, lo considero en el cálculo. En cambio, para motores diésel o para motores a gasolina, la fórmula para la eficiencia volumétrica, yo considero desprecio el volumen ocupado por el combustible y solamente considero la cantidad de aire en esta fórmula. Y voy a utilizar esta fórmula de acá. En los ejemplos numéricos que pongamos, lo voy a resaltar en su momento. ¿Ya? Solamente ahora quiero que ustedes se fijen que estoy haciendo la diferenciación, ¿no? Para motores para que utilicen combustibles gaseosos, encendido por chispa, por ejemplo, cuando utilizan GNV o GLP, en la fórmula no desprecio el volumen ocupado por el combustible. En cambio, cuando yo utilizo el motor diésel, ya saben ustedes que en un motor diésel en la admisión solamente ingresa aire. Y en los motores de gasolina o de alcohol, el volumen ocupado por el combustible, comparativamente con respecto al aire, es muy pequeño. Y entonces lo considero cero. Lo considero cero en el caso de los motores de gasolina o alcohol. Si el motor trabaja con combustibles gaseosos, ahí no lo desprecio. Ahora, veamos qué factores son los que influyen sobre la eficiencia volumétrica.
vamos a considerar en primer lugar la presión y la temperatura al ingreso del motor. ¿Cómo influye la presión y la temperatura en al ingreso del motor sobre la eficiencia volumétrica? Entonces, voy a ponerlo en una pizarra mejor. Primero, P sub K y T sub K. O también podría ser P sub H o T sub H. ¿Qué cosa es P sub H o T sub H? Es el caso cuando el motor trabaje en condiciones de altura. ¿Ya? El primero es cuando yo considero la sobrealimentación. ¿Cómo influye la sobrealimentación en la eficiencia volumétrica? Y este segundo caso es cómo influye la altura sobre la eficiencia volumétrica. Consideremos primeramente la presión. ¿Cómo influye la presión de ingreso? Si nosotros analizamos la fórmula de la eficiencia volumétrica, esta fórmula es coeficiente de recarga, phi sub 1, por epsilon sobre epsilon menos 1, por P sub A sobre P sub K, por T sub K, sobre T sub A por 1 más gamma R. Ya hemos visto esa fórmula, ¿no? Entonces vemos que aquí no solamente influye P sub K, sino influye el cociente de P sub A sobre P sub K. Este es el factor que influye. P sub A sobre P sub K. Y hemos visto que P sub A sobre P sub K es igual a 1 menos delta de P sub A sobre P sub K. No. Ahora, ¿cómo le habíamos llamado a este cociente? A ese cociente le habíamos llamado pérdidas relativas. ¿Qué pasa cuando la presión de alimentación del compresor aumenta? ¿Qué creen ustedes que le pasa a este cociente? P sub A sobre P sub K. ¿Qué cosa le ocurre a P sub A sobre P sub K? ¿O qué cosa le ocurre a la eficiencia volumétrica? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Sí, esa es la respuesta, que es decir, que muchos alumnos de inmediato la van a dar. Y muchos piensan que la eficiencia volumétrica crece notablemente con la presión de alimentación. Lo que ocurre es que, si bien es cierto, crece, como bien ha contestado su compañero, sin embargo, ese crecimiento es muy pequeño. ¿Y por qué es pequeño? Porque cuando al motor lo sobrealimentamos, es cierto, la eficiencia volumétrica crece, pero no crece mucho. Si no, veamos la tabla que acabamos de indicar. Esta tabla. Vean ustedes, la eficiencia volumétrica para un motor de aspiración natural de 80 a 90%. Y para un motor sobrealimentado ha crecido, es cierto. Este es el motor sobrealimentado, ¿no? De 80 a 95%. Ha crecido poco. En la práctica, 2% máximo. 2-3%, no crece más. ¿Y por qué crece tan poco? Si es que la presión de alimentación ha podido duplicarse, ¿no? El motor de aspiración natural, el aire ingresa a 1 atmósfera. Cuando yo utilizo un turbocompresor, la presión de ingreso puede aumentar a 2 atmósferas. ¿Y por qué la eficiencia volumétrica crece tan poco si es que la presión de alimentación se ha duplicado? Veamos por qué. A ver. Nuevamente utilizamos la pizarra, seguimos utilizando. Y veamos.
Vamos a utilizar otra pizarra más. A ver. Sería P sub A sobre P sub K sería igual a 1 menos delta de PA sobre P sub K. ¿No? Pero delta de PA, ¿cómo lo evaluamos? No es cierto que era igual a 1/2 por la constante A1 al cuadrado por el coeficiente sumatorio beta al cuadrado más el coeficiente de pérdidas en la válvula, ¿no? Por rho sub K por n cuadrado sobre el área de la válvula de admisión al cuadrado. Y aquí habría que dividir la densidad rho sub K sobre P sub K. ¿No es cierto? Y entonces esto lo puedo poner yo como 1. Yo puedo englobar todo esto de acá lo puedo englobar para un motor determinado como constante. Entonces quedaría 1 menos una constante por rho sub K sobre P sub K para un motor determinado. Pero, ¿cuánto vale el cociente rho sub K entre P sub K? ¿Cuánto vale este cociente? Por la ecuación de los gases ideales sería igual a P sub K sobre R sobre T sub K sobre P sub K. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar 1 menos la constante prima sobre T sub K. Entonces, cuando un motor nosotros lo sobrealimentamos, ¿qué cosa le ocurre a la presión? Voy a poner acá en la abscisa P sub K. Entonces, si bien es cierto que la presión aumenta, linealmente, por supuesto, acá es lineal, esta es la variación de P sub K, sin embargo, rho sub K no aumenta con la misma velocidad. ¿No es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué rho sub K aumenta más lentamente que P sub K? Porque en el compresor, es decir, no solamente aumenta la presión, sino también aumenta la temperatura. Ese aumento de la temperatura hace que rho sub K aumente con más lentitud. Y eso lo puedo mostrar de la siguiente forma. A ver. Aquí yo he hecho una tabla. Un ratito, por favor. A ver. Quiero compartir esta tabla con ustedes, a ver. Acá, por ejemplo, he hecho una tabla en Excel donde he puesto acá valores diferentes de pi sub K. Desde 1 hasta 2. ¿Ya? Desde el aire atmosférico, cuando pi sub K vale 1, hasta 2.
Y vean ustedes cómo varía la temperatura a la salida del compresor. Cómo varía la densidad del aire a la salida del compresor. Cuando no hay sobrealimentador, la densidad del aire es 1,169. Y cuando le pongo el turbocompresor, la densidad aumenta, pero no aumenta a la misma velocidad que la presión. La densidad aumenta en menor grado. Y entonces, ¿en qué va a influir eso? Va a influir en las pérdidas relativas. Las pérdidas relativas crecen, disminuyen. Aquí estas son las pérdidas relativas. Delta de P sub A sobre P sub K va disminuyendo a medida que el aire se va comprimiendo más por efecto del calentamiento que sufre el aire cuando se comprime. Si el aire no se calentara durante la compresión, entonces las pérdidas relativas serían constantes. Pero lo que ocurre es que el aire se comprime y se calienta a la vez. Y ese calentamiento hace que la densidad baje, crezca lentamente, mejor dicho. Y eso va a provocar que las pérdidas relativas, en vez de aumentar, disminuyan. Relativas, no absolutas. Por eso acá es delta de P sub A sobre P sub K. Las pérdidas relativas disminuyen a medida que el compresor va bombeando aire a mayor presión. ¿Y cómo influye eso en P sub A sobre P sub K? Porque este parámetro es el que nos interesa, ¿no? P sub A sobre P sub K. Vean ustedes que crece. ¿Y cuánto crece? De 0,9 a 0,92. 0,9234, ¿no? Es este valor. Crece poco, por eso que la eficiencia volumétrica, cuando yo utilizo la sobrealimentación, crece poco. No es que se duplica, ¿no? La presión sí se duplica. La presión con que bombea el compresor se duplica. Pero la eficiencia volumétrica no se duplica. Apenas aumenta en un 2-3%. ¿Está bien? Entonces la presión no es un factor que influya mucho sobre la eficiencia volumétrica. Ahora, la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura del medio ambiente? Para analizar la influencia de la temperatura, voy a compartir con ustedes esto, a ver. Aquí, ¿ya? Que si estoy considerando el esquema de un motor con la válvula de admisión abierta, y entonces las condiciones al ingreso son P sub 0 y T sub 0, y planteo la ecuación de un FES, ¿ya? Aproximadamente un FES. Acá al ingreso, en el filtro de aire, y en el otro lado de la ecuación, en la zona de la válvula, aquí. Y entonces, de aquí yo puedo, si considero que la velocidad del aire acá al ingreso es muy pequeña, o desprecio, entonces puedo calcular la velocidad con que ingresa el aire a través de la válvula. Y considerando al aire como un gas compresible, entonces utilizo esta ecuación. C sub P por T sub 0 menos la temperatura del aire atmosférico. ¿Ya? Yo puedo factorizar el T sub 0 y me quedaría esto. Ahora, ¿qué cosa ocurre si es que el aire entra más caliente a una temperatura T sub K? Si el aire entra más caliente, el aire atmosférico se calienta por algún motivo, entonces yo puedo considerar que aproximadamente se cumple esta igualdad. La temperatura de la válvula con respecto a la temperatura atmosférica, aproximadamente ese cociente se mantiene igual cuando yo caliento al aire, cuando el aire exterior se calienta por algún motivo.
Entonces considero esto de acá. Si yo considero esta aproximación como válida, entonces la velocidad del flujo a través de la válvula va a ser aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la relación de temperaturas. ¿Qué significa eso? Que si es que el aire se calienta, por algún motivo, eso va a provocar que el caudal aumente. Primeramente que la velocidad aumente, ¿no? Si el aire se calienta, el aire va a entrar a mayor velocidad. Y si la velocidad aumenta, el caudal de aire que ingresa al motor también va a aumentar. Y la eficiencia volumétrica, por lo tanto, también va a incrementarse. La pregunta es, ¿eso significa que el flujo másico también se va a incrementar si es que el aire lo caliento? ¿O va a ocurrir todo lo contrario? Recuerden ustedes que cuando yo evalúo el flujo másico de aire, el flujo másico de aire es la eficiencia volumétrica por el caudal, ¿no? Perdón, caudal por la densidad del aire. El caudal se puede incrementar si es que el aire yo lo caliento, ¿no? Como estoy viendo acá. Acá estoy viendo en esta ecuación que cuando el aire entra más caliente, el caudal aumenta. Eso, por ejemplo, en el verano ocurre. En el verano ocurre que la temperatura del aire atmosférico crece. Y eso hace que más caudal ingrese a un motor. Pero, ¿acaso significa eso que el flujo másico aumenta también? ¿Qué efecto tiene el aumento de la temperatura sobre la densidad del aire? Manteniéndose la presión constante, la presión atmosférica constante. ¿Qué influencia tiene eso sobre la densidad del aire? La densidad baja. Va a bajar. La densidad va a bajar. El caudal puede aumentar, pero la densidad va a bajar mucho más, porque yo sé que la densidad es función inversa de la temperatura. En cambio, el caudal solamente es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. El caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. Puede aumentar la temperatura, pero la densidad va a bajar mucho más. Entonces, si yo les preguntara, ¿en qué estación del año un motor desarrolla más potencia? ¿En el verano o en el invierno? Verano, ingeniero. Eso es lo que uno cree aparentemente. Lo que pasa es que en el verano entra más caudal, más metros cúbicos por hora al motor. Pero la densidad de ese aire es más baja que en el invierno. Y la densidad es un factor más influyente que el caudal. Finalmente, el flujo másico, debido a la disminución de la densidad del aire en el verano, el flujo másico es menor en el verano que en el invierno. Y lo que a nosotros nos interesa no es el caudal, nos interesa el flujo másico. Si en el verano ingresa menos flujo másico de aire al motor, entonces ese motor va a poder quemar menos combustible. Si el motor quema menos combustible, la potencia desarrollada va a bajar. ¿Está claro? Otro ejemplo, ¿ya? Para aclarar lo que he mencionado. Si yo comparo, por ejemplo, el funcionamiento de un motor en la costa y en la altura. Por ejemplo, en San Mateo. Nosotros sabemos que en altura la densidad del aire baja notablemente. La presión y la densidad del aire bajan notablemente en altura. Pero, ¿qué le pasa a la temperatura? ¿No es cierto que la temperatura en San Mateo, si es que está soleado el día, la temperatura puede llegar tranquilamente a 30 grados centígrados? ¿No? En un día caluroso,
La temperatura en San Mateo puede ser de 30 grados. Y en Lima podemos estar en el invierno a unos 14 o 15 grados. ¿No es cierto? Entonces, si yo comparo el caudal que ingresa al motor, el caudal en la altura en San Mateo en un día soleado puede ser mayor que a nivel del mar, que a nivel de Lima, estando Lima en el invierno. ¿Está bien? El caudal es función de la raíz cuadrada de la temperatura. Como la temperatura en San Mateo en un día soleado es mayor que la temperatura de Lima en invierno, entonces entra más caudal de aire al motor en San Mateo. Pero ¿eso significa que el flujo másico en San Mateo también es mayor? No, el flujo másico no es mayor porque el flujo másico depende no solamente del caudal, también depende de la densidad. Y la densidad en altura, de todas maneras, va a ser menor que en Lima. Y la densidad es un parámetro más influyente que el caudal. ¿No es cierto? Por eso nosotros sabemos que en altura, por más soleado que esté el día, el flujo másico que entra al motor va a ser menor que en Lima. Y si el flujo másico desciende, yo no voy a poder quemar mucho combustible en el motor. El motor no va a poder quemar mucho combustible eficientemente. ¿Y qué le va a pasar a la potencia? La potencia de Disminuye. ese motor en altura va a bajar porque el motor no puede quemar mucho combustible. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasaría si las temperaturas en Lima y en San Mateo son iguales? ¿Qué le pasa a los caudales? Son prácticamente lo mismo, ¿no? Son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. Los caudales son iguales. ¿Y qué le pasa al flujo másico? No podría ser igual porque está en altura en otros casos. Efectivamente, el flujo másico en Lima siempre va a ser mayor que en San Mateo. Y más en este caso, que los caudales son iguales. Y entonces ya sabemos que la densidad es un factor que influye más que el caudal. Y el flujo másico en la altura va a disminuir. Y la potencia del motor también siempre en todo el año va a ser menor. ¿Está claro? La diferencia entre caudal y flujo másico. Lo que nos interesa a nosotros es el flujo másico. Y señor, ¿y cómo se podría solucionar ese problema, no? ¿Qué Con tipo el de... turbocompresor. Con el turbocompresor nosotros podemos hacer que entre más aire al motor, ¿no? Mayor cantidad de flujo másico. Es la forma, digamos, más eficiente de contrarrestar parcialmente el efecto de la altura. ¿Está bien? Aquí hago ese análisis, ¿no? Vean ustedes. El caudal es función de las temperaturas. Caudal es función proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura del aire. Pero el flujo másico es proporcional al caudal por la densidad. Y entonces, como el caudal es proporcional a la raíz de la temperatura y la densidad es proporcional a P sub K sobre T sub K, entonces aquí finalmente voy a tener que el flujo másico es proporcional a la presión y inversamente proporcional a T sub K. Si la temperatura aumenta, el flujo másico disminuye ligeramente, ¿no? Pero P sub K va a influir más.
Entonces, es esta fórmula, ¿no? Para calcular la relación de flujos másicos, utilizo esta fórmula de acá. Siempre la presión influye más que la temperatura, ¿no? Por eso que en altura siempre un motor va a perder potencia, salvo que le ponga yo un turbocompresor. Pero si el motor es de aspiración natural, siempre va a perder potencia. ¿Por qué? Porque la presión en altura disminuye con Genero respecto. una, genero Sí, una pregunta. ¿Y en los grupos electrógenos también ocurre similar? también un grupo electrógeno, que decir, la máquina motriz es el motor de combustión interna. Todo motor de combustión interna pierde potencia en altura. Bueno, podemos compensar parcialmente esa pérdida haciendo que el motor sea sobrealimentado con un turbo. Pero ese turbo también va a perder un poco de eficiencia en altura. En la costa va a funcionar con más eficiencia. Ok, ingeniero. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, esas son las influencias de las condiciones de entrada, de presión y temperatura, ¿no? La presión influye poco, la temperatura también. Ahora, vamos a ver cómo influyen las condiciones de funcionamiento, los parámetros de funcionamiento del motor. ¿Cuáles son las condiciones de funcionamiento de un motor? Básicamente son dos: velocidad y carga. Velocidad y carga. Sobre todo los motores automotrices, es decir, constantemente están cambiando de régimen de velocidad y de régimen de carga. En los grupos estacionarios, bueno, la velocidad tiende a mantenerse más o menos constante y lo que cambia es la carga del motor. También vamos a estudiar ahora cómo influye la carga y cómo influye la velocidad. En primer término, veamos cómo influye la carga. ¿Cómo influye la carga? A ver, compartir. Influencia de la carga sobre la eficiencia volumétrica. Ahora, cuando estudiamos la influencia de la carga, hay que diferenciar cómo influye la carga en un motor de gasolina, en un motor Eche y en un motor diésel. Veamos primeramente en un motor Eche. ¿Cómo variamos nosotros la potencia de un motor Eche? A velocidad constante. Esta potencia la regulamos. No sé si estoy compartiendo pantalla con ustedes. A ver. Sí. En función de la cantidad de mezcla que ingresa al motor. Y la cantidad de mezcla, que es su M, lo variamos en función de la posición de la mariposa. De la mariposa que está instalada en el carburador. Recordemos que los motores que tengan inyectores en la admisión también tienen una mariposa. O sea, siempre la forma de regular la carga en estos motores es a través de esa válvula, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros cerramos la mariposa? La cerramos. Supongan ustedes que este es el tubo de admisión. Este es el venturi del carburador. Y aquí está la válvula de mariposa. Y este es el ángulo que estoy considerando.
El aire está ingresando de izquierda a derecha, ¿no? Al motor. Aquí está el Venturi, aquí está el surtidor, acá está la cuba de combustible. Aquí al motor, ¿no? Entra el motor. ¿Qué cosa le ocurre a los tres factores que influyen principalmente sobre la eficiencia volumétrica? Delta de PA, gamma R y es delta de T. Esos son los tres factores que influyen. Delta de PA, gamma R y delta de T. ¿Cuál de estos tres factores es el que influye más? El primero, el delta de PA. Las pérdidas de presión siempre es el factor preponderante. De esos tres, el factor preponderante es delta de PA. Y entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Si nosotros cerramos la mariposa, delta de PA se va a incrementar. Y esto va a influir negativamente sobre la eficiencia volumétrica. Ya nosotros podíamos desde ya predecir que la eficiencia volumétrica va a bajar. Ostensiblemente, cuando cerremos la mariposa, al bajar la carga del motor, la eficiencia volumétrica de todas maneras va a bajar. ¿Por qué? Porque estamos estrangulando el flujo. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar, ya sabemos que la eficiencia volumétrica va a bajar, pero vamos a ver de todas maneras cómo cambian gamma R y delta de T. Gamma R por definición es igual a MR entre M1. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es MR? MR son las kilomoles de gases residuales que quedan en el cilindro después de finalizado el proceso de escape. Y M1 es la cantidad de mezcla fresca que ingresa en una admisión a un cilindro. ¿Qué cosa le ocurre a cada uno de ellos? Hemos visto que la cantidad de mezcla que ingresa a un cilindro va a ir bajando. ¿Y qué cosa le pasa a MR? ¿Qué cosa le pasa a MR? Muchos alumnos, muchos de ustedes pueden creer de repente que también va a bajar. Pero recordemos que en el tubo de escape no hay ninguna válvula de mariposa. ¿No es cierto? Y tampoco está cambiando la velocidad. Los únicos factores que podrían alterar MR sería o la posición de una mariposa en el escape, cosa que nunca hay, o la velocidad del motor. Pero la velocidad del motor la estamos considerando constante. Entonces significa eso que MR va a ser casi constante. Y por lo tanto gamma R va a aumentar notablemente. Cuando cerremos la mariposa, el coeficiente de gamma R va a ir aumentando. ¿Eso es bueno o es malo? Por supuesto que es malo, ¿no? En cada ciclo va a haber una gran cantidad de gases residuales comparativamente con la cantidad de mezcla fresca que va a contaminar a esa mezcla. La va a diluir, va a provocar que el encendido sea menos eficiente, que la combustión sea más lenta. Todo se va a empeorar. Cuando nosotros cerramos la mariposa, todos los parámetros del motor se empeoran. Y la admisión no es una excepción. Todos los parámetros de la admisión se empeoran. Entonces, el efecto es negativo. Sobre la eficiencia volumétrica también es negativo. Delta de T. ¿Qué cosa es el delta de T? Delta de T es el calentamiento que sufre el aire
cuando pasa por el sistema de admisión, cuando ingresa por el sistema de admisión. Entonces, si nosotros dibujamos acá un pequeño esquema de un cilindro del motor, con su válvula de admisión abierta, y el pistón descendiendo, porque la admisión se produce cuando el pistón desciende. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando el aire ingresa? ¿Se calienta o no? ¿No es cierto que hemos explicado que cuando pasa a través de la válvula de admisión y cuando entra al cilindro, esos elementos se encuentran calientes y que por lo tanto el aire se calienta por ese contacto con estos elementos calientes? ¿Y cómo podemos calcular ese calentamiento? ¿Cuál es el calentamiento por convección? ¿No es igual, acaso, al coeficiente de convección H por el área de contacto, el área de transferencia de calor, por la diferencia de temperaturas entre las paredes del motor y el aire fresco que está ingresando? Este es T sub 0 y la temperatura de las paredes es esta, ¿no? Sobre todo de la válvula. Temperatura de la válvula y temperatura del cilindro. Y esto lo igualamos al calor que gana el aire cuando ingresa. ¿Cómo calculamos ese calor? Sería el flujo másico de aire o de mezcla por C sub P por delta de T. El delta de T que queremos calcular, este delta de T. Si nosotros despejamos delta de T, vemos que va a ser proporcional a esta diferencia, a este gradiente. T sub P menos T sub 0 sobre el flujo másico de aire. ¿Qué cosa ocurre cuando cerramos la mariposa? ¿Qué le pasa al flujo másico de aire? Si cerramos la mariposa, el flujo másico va a disminuir. Pero ¿qué le pasa a la temperatura de las paredes? ¿Qué le pasa a la temperatura de la válvula y del cilindro? Cuando nosotros cerramos la mariposa y vamos desacelerando el motor, vamos sacando el pie del pedal del acelerador, ¿qué le pasa a la temperatura del motor? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene igual? ¿Qué creen ustedes? ¿No es cierto que es razonable pensar que las paredes del motor van a estar más frías también? Cuando sacamos el pedal, cuando soltamos el pedal del acelerador, el motor trabaja en condiciones menos críticas en cuanto a temperaturas. El motor va a estar más frío cada vez, porque se está quemando menos combustible. No solamente ingresa menos aire, sino que se está quemando menos combustible. Y entonces, esto va a bajar. Entonces vean ustedes, en el delta de T, el numerador y el denominador de los factores que influyen, los dos descienden. Y por lo tanto, el delta de T podríamos considerarlo aproximadamente constante. El aire no se calienta mucho porque cada vez está ingresando menos aire. El aire no se calienta, casi no cambia su temperatura porque cada vez está ingresando menos aire. A pesar de que las paredes están más frías, está ingresando también menos aire. Y eso determina que el delta de T casi no varíe. Esto es casi constante. Entonces, el efecto es neutro. No influye. Pero ya tenemos dos factores que sí influyen negativamente. Sobre todo el primero. Entonces, cuando cerramos la mariposa, de todas maneras, la eficiencia volumétrica va a bajar. Y eso lo podemos ver acá.
Vean ustedes. Aquí está la apertura de la mariposa. ¿Qué tan abierta está la mariposa, no? Cuando abrimos la mariposa, vean ustedes, P sub A aumenta, ¿no? Porque el aire ingresa libremente. Y la presión al final es 0,8, 0,08, 0,09 megapascales. ¿Qué le pasa a gamma R cuando abrimos la mariposa? ¿Qué le pasa a gamma R? Hemos dicho, disminuye, ¿no? MR no cambia, pero cada vez M1 aumenta. Por lo tanto, gamma R disminuye. Esto mejora las condiciones del encendido, de la chispa, y del proceso de compresión, y de todo. Todos los procesos mejoran cuando abrimos la mariposa. Vean ustedes que la eficiencia volumétrica mejora notablemente, ¿no? ¿Qué valores alcanza? 0,8, 0,75. Y cuando cerramos la mariposa, ¿cuál es el valor de la eficiencia volumétrica? 0,15, 0,20. Cuando el chofer de un vehículo con motor de gasolina funciona o transita por la ciudad en condiciones de tránsito urbano, apenas si están pisando el acelerador. En esas condiciones, la mariposa está casi cerrada. Y todos los procesos del motor se empeoran significativamente. Ese es el gran problema de los motores que tienen una válvula de mariposa como elemento de regulación de la mezcla. En el motor diésel no tenemos ese problema, porque la potencia la regulamos no con una mariposa, sino que cuando pisamos el acelerador, actuamos directamente sobre la bomba de inyección. Por eso vean ustedes cómo las tendencias cambian, ¿no? Esta curva 2 es para un motor Eche, con una válvula de mariposa. Y el número 1 es con un motor diésel. Vean ustedes, en todo el rango de potencias, el motor diésel, su eficiencia volumétrica es muy alta y casi no baja, ¿no? No cambia. En cambio, en el motor de gasolina, cuando cerramos la mariposa, la eficiencia volumétrica cae notablemente. No solamente disminuye la cantidad de aire que ingresa al motor, sino que produce un empeoramiento significativo de todos los procesos, sobre todo del encendido y la combustión. Listo. Bueno, ya el día viernes terminaremos este capítulo para dejar la última semana para lo referente a los combustibles y las propiedades de estos combustibles, ¿no? El día sábado, como ya les había anticipado, pienso realizar un seminario sobre este capítulo, sobre el sistema de admisión. Ya jóvenes, ya tomando en consideración la hora, ahí nomás vamos a dejar la clase. Me despido de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Hasta luego. Nos vemos. Vale, ingeniero. Gracias. Hasta luego.